A continuación vamos a explicar lo que son los filósofos presocráticos. ¿Por qué el nombre? Nosotros conocemos a un filósofo que es Sócrates, que es uno de los principales de la época clásica, así que vamos a hablar a los anteriores a él, por eso se les llama así. Los presocráticos eran filósofos que se preocupaban esencialmente por dos cosas: la naturaleza, que llamaban physis, y el principio de todas las cosas, que era el arjé. Cuando hablamos de physis vamos a encontrar dos puntos muy importantes. El primero es que estamos hablando de un conjunto de seres que viven en el universo. Dentro de todo lo que hay en este universo, vamos a exceptuar el conjunto de las cosas que han sido producidas por el hombre. En esta acepción, la naturaleza viene a coincidir con la totalidad de las cosas, todo lo que hay. En el segundo punto vamos a hablar de clases o conjunto de las cosas. La naturaleza, en este sentido, viene a significar lo que son las cosas, lo que antes denominábamos como esencia, como un modo de ser permanente. La diferencia es que mientras la esencia presciende de los aspectos variables y cambiantes de las cosas, la naturaleza explica cómo son esas variaciones y sus cambios. A continuación vamos a ver un video donde se puede ver un poco más a qué se trata todo esto de los presocráticos. Vamos a ver quiénes fueron los primeros filósofos llamados filósofos antiguos o presocráticos. Pre significa en latín antes de. Por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. Sócrates nació en el siglo V a.C., así que la franja temporal en la que nos moveremos será entre el siglo VII y V a.C. Tales de Mileto ostenta el título de primer filósofo. Decían de él que era un sabio distraído, un hombre de gran inteligencia que viajó por Egipto y Caldea, donde aprendió conocimientos matemáticos e hizo observaciones que le serían de gran ayuda en sus investigaciones. Imagínate que estás frente a una pirámide con la única herramienta de un palo y te pido que midas la pirámide con la ayuda del sol. ¿Sabrías hacerlo? Yo tampoco, pero Tales sí sabía. De hecho, ha pasado a la historia de las matemáticas por darle nombre a una serie de teoremas sobre triángulos semejantes. Tales de Mileto se preguntó cuál podría ser el elemento originario del que proceden todas las demás cosas, el principio del universo, lo que conoceremos a partir de ahora por la palabra griega de arjé. Probablemente Tales observó que donde hay agua crece la vegetación y la vida, pero sin ella no. Y esto le llevó a creer que el agua fue el elemento primero que posibilitó la vida. Conocemos un papiro egipcio que recoge las frases de Tales, y en él dice: al principio era la masa líquida primordial, el agua, en cuyas profundidades se agitaban los gérmenes de las cosas. En otra sentencia dice: el origen fue el agua, y la tierra se formó sobre ella. Otra idea interesante de Tales es el hilozoísmo. Tales se percató de que algunas piedras magnéticas atraían el hierro. Esto le parecía una prueba de que el mundo está penetrado por una fuerza vital, que la materia es como un organismo biológico que está vivo. A esta concepción la conoceremos como hilozoísmo, que en griego quiere decir materia y vida. El siguiente filósofo que vamos a... Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Una de las anécdotas por las que es más conocido Tales de Mileto es por lo que le sucedió con una esclava tracia. Pues resulta que él caminaba tranquilamente observando toda la grandeza de los astros cuando se cayó en un pozo por estar despistado. Semejante escena la contempló su esclava tracia, que entre otra de sus faenas se tomó la molestia de lanzar algunas carcajadas y burlarse del sabio, que quería conocer las cosas del cielo sin llegar a conocer las que estaban junto a sus pies. Esta anécdota de sobra conocida nos sirve a la perfección para hablar de Tales de Mileto, que claro, hablar de él es un contexto muy complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas desarrolló diferentes ideas que fueron las iniciadoras para buscar el principio de todas las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de verdades y
Muchas de ellas pueden ser consideradas absolutas, pero no por esto significa que lo son. Entre otras cosas, podemos hablar también de que este presocrático tuvo diferentes movimientos a su alrededor. Se le dice de Mileto porque es el lugar de donde él venía. También se le puede considerar como uno de los grandes pensadores del momento que llegó a predecir diferentes cambios climáticos en base a su observación de los astros. Vamos con el siguiente filósofo. A ver, se llamaba Anaximandro de Mileto. Como ya habréis adivinado, era de Mileto al igual que Tales. Nació a finales del siglo VII a.C. Anaximandro era un genio. Fue el primer ser humano, que sepamos, en formular la hipótesis de que la Tierra no era plana. Él defendía que era esférica. También creía que el universo era infinito. ¿Sabéis qué famoso científico formuló esta hipótesis años más tarde? Pues sí, Einstein. Anaximandro también fue el primer pensador que intentó explicar el origen del ser humano racionalmente. Se dio cuenta de que cuando nacemos somos muy débiles y necesitamos protección. Esto le llevó a creer que quizá los primeros seres humanos se hubieran creado en un medio menos peligroso como el agua. Ok, quizá no pensó en los tiburones. Lo cierto es que hay tesis biológicas que afirman que la vida no comenzó en la Tierra, sino en el agua, así que no estaba tan desencaminado. Anaximandro no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en que el arjé fuese el agua. Él creía que el arjé no podía ser algo tan concreto, ya que tendría que ser algo que explicara la derivación de todas las cosas. Él decía que el arjé debería de tener las siguientes características: ser algo inmortal, indestructible, eterno, sin envejecimiento, que no haya sido engendrado, pero que de él se deriven todas las cosas. ¿Cómo le llamará Anaximandro a este elemento indeterminado? Pues le llamará, pues esto mismo, indeterminado, que en griego se dice apeiron. El siguiente filósofo que estudiaremos. Antes de pasar con el siguiente filósofo, cabe mencionar que Anaximandro de Mileto también fue discípulo de Tales. Él fue el autor de Sobre la naturaleza, la primera gran obra filosófica que cambió la perspectiva acerca del arjé. Anaximandro introdujo este concepto como el principio de todas las cosas, que consideraba como el apeirón. Según la teoría cosmológica de Anaximandro, en el centro del universo se encuentra la Tierra, que tiene la forma de un cilindro achatado. Alrededor de la Tierra giran tres círculos celestes, que son el Sol, la Luna y las estrellas. Anaximandro fue el primero de la historia en exponer la idea de la evolución del hombre, al igual que de otros seres vivos. Así que, como podemos analizar en esta parte, hay un principio perfecto para todas las cosas. En el caso de Tales es el agua, y en el caso de Anaximandro, pues estamos hablando de este apeirón. También era de Mileto. Se llamaba Anaxímenes y nació en el siglo VII a.C. Anaxímenes está influenciado por Anaximandro. Acabamos de ver que Anaximandro decía que el arjé era lo indeterminado. Anaxímenes sustituye esa indeterminación por un elemento físico concreto. Dirá que el aire es la sustancia básica y originaria del mundo. Anaxímenes se fijó en que si soplamos con los labios bastante cerrados, el aire sale frío. Haced la prueba. Pero si lo hacemos con la boca muy abierta, el aire es cálido. Esta observación le llevó a creer que el aire, al rarefactarse, se calienta y llega a ser fuego, y que al condensarse se enfría y se convierte en viento, nubes o lluvia. Hoy sabemos que Anaxímenes estaba equivocado, pero aún así tiene mucho mérito su teoría porque fue el primer filósofo que intentó explicar un mecanismo de cambio. Esto es, cómo un elemento se va transformando y dando lugar a otras cosas. A Heráclito lo... Antes de pasar a Heráclito, hay una frase que es muy conocida de Anaxímenes, que es: así como nuestra alma, que es aire, nos sostienen, así también el soplo y el aire rodean el mundo entero. Pues en este caso Anaxímenes es del 585, fue discípulo de Anaximandro y se distinguió sobre todo como un meteorólogo y un astrónomo, además de ser un filósofo muy importante de la época. Él consideraba, como otros en su escuela de pensamiento, que también practicaron el monismo material.
tendencia a identificar una realidad subyacente específica compuesta de algo material. En este caso, tanto Tales de Mileto y Anaximandro propusieron que el material subyacente del mundo era el agua, y él se opuso a la determinación del primer principio, que Anaxímenes consideró que era el aire. También afirmaba que el aire es el elemento primario al que todas las cosas pueden ser reducidas. Explicó cómo los objetos sólidos se formaban a partir del aire, para lo cual introdujo nociones de condensación y rarefacción. Creía que si se calentaba y se vuelve fuego cuando se rarifica, y que se enfría y se convierte en algo sólido al condensarse. También, por otra parte, nos habló dentro de sus observaciones y razonamientos para entender los fenómenos naturales como eran los terremotos. Esto lo afirmó que era una falta de humedad y que esto hacía que la tierra se rompiera debido a la resequedad. Como podemos ver, pues analizó diferentes aspectos de la naturaleza tratando de dar una explicación a todo. A continuación vamos a ver a Heráclito de Éfeso. Heráclito es uno de los filósofos más complicados, hablando de los presocráticos, ya que su ideología y los textos que dejó, su explicación es muy complicada, como lo podremos ver. En este caso yo sugiero que también se lea su biografía, porque de ahí viene mucho de su forma de escribir. Lo apodaban el Oscuro. Esto ya nos da una pista de que es muy difícil interpretarlo. Le gustaba escribir de forma enigmática. Heráclito creía que el arjé del universo es el fuego. Probablemente le vamos a entender esta afirmación como una metáfora y no en sentido literal. Decía que el mundo siempre fue, es y será fuego, y que las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, creándose así un ciclo cósmico. No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien, ni siquiera los filósofos profesionales se ponen de acuerdo sobre qué quiere decir esto. Heráclito también defendía que en el interior de cada cosa hay una estructura contradictoria. La oposición es lo que le da sentido a los elementos. Por ejemplo, si nunca hiciera frío, no podríamos hablar de calor, pues el frío y el calor se dan sentido mutuamente. Si no existiera un término, el otro se dividiría. Todo este fluir está regido por el logos, una razón única que rige el universo y que todo lo organiza y orienta. La idea más famosa de Heráclito es que el mundo está en constante movimiento. No es posible descender 2 veces al mismo río, pues si te sumerges en el río 2 veces, el agua será diferente y nosotros seremos más viejos. Cuando decimos que todo está en movimiento, no nos referimos solo a un movimiento local, debemos entender movimiento en un sentido amplio, como cualquier tipo de cambio. Si estamos de acuerdo con Heráclito en que todo está en constante cambio, se nos presenta una dificultad. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo está en constante transformación? Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides. Ok, en este punto lo que podemos agregar es lo siguiente. No se sabe mucho de su biografía exactamente, pero se dice que venía de una familia aristócrata que también estaba inmersa en muchas situaciones políticas. Pero Heráclito tenía una situación de misantropía, le tenía mucha aversión a las personas, por lo cual prefería estar lejos de ellas. Y si no le tenía solo aversión a las personas, también a su forma de creer y de ver el mundo, por lo cual siempre estaba tratando de evitar todo lo que le rodeara. Incluso se dice que se fue a vivir y estuvo viviendo muchísimo tiempo solo. Tenía un carácter muy fuerte y era una persona muy irónica. De esta manera escribió sus textos que no fueran de fácil interpretación. Por eso no cualquiera puede llevar a cabo la lectura teniendo una comprensión al 100% de lo que nos decía. Ahora, para él había muchas cosas que eran de impacto de observar, como lo que cambiaba en el mundo. Todo estaba sujeto a un importante cambio. Entre sus aportes más importantes podemos hablar de la explicación del universo, del movimiento, como ya se mencionó en el video. Él hablaba de que era imposible bañarse en las aguas de un río, en las mismas aguas de un río, 2 veces. Cuando nos habla de que el fuego es el elemento primordial, Heráclito llevó a esta idea a tratar de comprobarla.
Consideró también que el fuego nunca se extinguía y que su naturaleza era completamente inquieta, es decir, que estaba en un constante movimiento, lo cual le permitía una sintonía natural con el resto del universo. Por otra parte, también nos habla de que la movilidad del universo es algo existente. Creía que los fenómenos naturales formaban parte de todo lo que el movimiento y el cambio consecuente de la naturaleza. Nada existente es inmóvil, ni se mantiene de esta manera. Tampoco las cosas duran para siempre. Nada dura para siempre, según Heráclito. Y el movimiento constante o cambio de las cosas permite que exista este fabuloso equilibrio. También Heráclito nos explicaba todo por medio de esta dualidad. Para llevar ese equilibrio tenía que existir el día y la noche, tenía que existir frío y calor. Todo esto, a final de cuentas, presentaba una dualidad de las cosas, una oposición que se encargaba de mantener este hilo. Así como hay vida, también hay muerte, salud y enfermedad. Y lo encontramos en todas las cosas, así como el principio de la casualidad. En este principio de la casualidad, Heráclito se dedicó también, en el transcurso de su vida, a buscar la causalidad, es decir, qué causaba todo fenómeno, todo acontecimiento, ya fuera físico o natural. Él creía que todo tenía una causa y que en todo es por una causa distinta, no por la misma. Cuando hablamos de una causa inicial, Heráclito la nombraba como Dios, que se basaba en una teología y que si se indagaba más se podía llegar a la causa. Así también demostraba el famoso orden natural de todas las cosas. El logos era la palabra y la reflexión, era la razón, eran las características que Heráclito le daba al logos, cuando también se pedía que no solo se prestara atención a las palabras que él decía, sino también que se prestara atención a lo que conllevaba el logos. Entonces, pues con esto terminamos la primera parte de los filósofos presocráticos.